estamos ante la escritora Melissa, autora de la Fenêtre Magique. Lenin hace un momento hablaba de muchos aspectos de tu obra. Lo que a mí me agradaría preguntarte sobre todo las simbologías andinas que tu obra para niños y vamos a decirlo para aprendices de español, adultos, representa. ¿Cómo lo has trabajado tú, esa simbología, tanto el fondo, la luna, el agua, en tu literatura? Yo creo que soy muy sensible a lo que es la observación y cuando yo observo una pintura trato de ver la historia. Entonces, si yo quería contar una historia, tenía que contarla por medio también de la ilustración, ¿no? La simbología son elementos naturales que son parte de nuestra vida cada día, simplemente observando por medio de una ventana, ¿no? Nuestros ojos. Es que tú eres consciente, por ejemplo, de la presencia del agua en las culturas andinas, de la presencia del sol, de la luna, la fuerza que tenían, de la presencia de las ventanas, de los incas, posterior a las antiguas culturas. ¿Eres consciente? ¿Lo has trabajado eso? Sí, empezó un poco conscientemente cuando observas y estás en un lugar. La experiencia como guía oficial de turismo he estado un montón de veces en Machu Picchu y en sitios arqueológicos. Y entonces, un día de esos, me encantaba tomar fotografías desde abajo hacia arriba y otra época desde arriba hacia abajo. Y otra época desde afuera y otra época desde adentro. En cada punto veía esos elementos, las estrellas, el cielo, el sol, otra puerta, otra ventana. Esta es la observación. El agua que cae, por ejemplo, en las fuentes de Machu Picchu, el sonido del agua, mi historia habla de que sin el agua no podemos vivir, por ejemplo, es una realidad, es una verdad, y hay que tener conciencia de eso también, de no desperdiciarla, por ejemplo. El sol, he hecho experiencias con niños de que, por ejemplo, sentían el sol en su rostro y cuando los volteaba y el sol no daba, mucha gente no sabía la diferencia. Entonces, hacer entender a una persona esta diferencia es increíble. Dime, cuando tú trabajas, por ejemplo, el sol, la luna, el agua, y me hablas, a mí estamos hablando de personas adultas, ¿cómo es ese ejercicio literario para transmitir en un cuento a un niño? Es una conexión, es una conexión. Considero que existe el chamanismo, existen secretos, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Entonces estas tres cosas, como el hombre antes lo vive, yo tenía que usarlas para transmitir. Entonces, ¿cómo lo uso con los niños? Pues ese juego de sentir el sol, ese juego de, por ejemplo, el agua, escuchar el agua, sonidos de agua, la danza, la música, ¿no? Tocar las hojas, la naturaleza con esa sensibilidad, con la yema de los dedos, imaginarnos cómo sería en la época de los incas, que solamente tendríamos el sol, el maíz, la papa y nada de ningún tipo de estrés. Los niños realmente lo entienden con facilidad. Dime, otra parte que a mí me llama la atención es la presencia de los instrumentos musicales, ¿no? ¿Cómo tú tratas de transmitir esa musicalidad que siempre ha existido en todas las culturas en tu libro? Hay la presencia física, pero debe haber algo, debe haber un juego de palabras, debe haber algo. Sí. La música, bueno, sabemos de que también hay una musicoterapia. Por ejemplo, mucha gente puede ser curada por medio de la música y nuestros instrumentos latinoamericanos, no voy a hablar solamente de los instrumentos latinoamericanos, nos dan ciertas melodías que curan y que también relajan,
Entonces esto también era parte de cuando, por ejemplo, yo trabajo el libro con metodología, tenemos talleres de música, ¿no? Para difundir la música, abrir esa apertura del oído, la sensibilidad y también mostrarle que con estos instrumentos podemos hacer también la música clásica. No hay límites. Bueno, para culminar, hay algo que a mí me agrada mucho porque soy un amante de la cultura. Ya Lenin lo había dicho, que has trabajado mucho la acuarela. Yo considero que tu obra es un arte naif. Y naif quiere decir en el buen sentido de la palabra. Es un arte que los niños pueden comprender, que no necesita una explicación, existe como tal. Es una expresión, es lo que yo llamo el arte naif, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer esas acuarelas a ti de esa manera, explicarla de esa manera? Pues yo soy muy detallista. Creo que en el detalle está la esencia. Partiendo de la esencia, primero los elementos. ¿Qué elementos tengo? ¿Cómo hablo? Luego el espacio. Y luego ubicarlos. Y es como la vida. Tienes que situarte dónde vas, qué vas a usar y todo eso. Entonces el niño, todos tenemos un niño, creo que ahí ha jugado mi niño, la niña que está dentro de mí también para poder comunicar, ¿no? No me gusta copiar, por eso es que lo encuentras naif, porque realmente es las montañas, ese cielo, ese río simple que sale, es sano, es libre, natural, como yo un poco, ¿no? O sea, realmente creo que más es eso, lo que yo quiero ser, si aún no lo soy, es a lo que inspiro llegar. Bueno, aparte para culminar, cuando llegamos te decía de que yo lo siento un cuentito intemporal. No lo podemos plasmar en el tiempo de los incas, no lo podemos plasmar hoy en día. ¿Por qué lo has hecho así? Porque, discúlpame, si en un momento uno comienza a leer, uno dice los incas, luego te encuentras con ciertas cosas que llegaron de Europa, entonces dices no son los incas, ya es... Para mí es intemporal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Porque es así, porque ahorita para un niño explicárselo también tiene que ver con la realidad, tenemos que vivir el presente. Es un tipo de filosofía para ubicarse también, ¿no? Venimos a ubicarse, es el presente, los elementos que hay con la enseñanza del pasado, ¿no? Con una proyección de qué voy a hacer después de tener este conocimiento, ¿no? Quizá proteger la naturaleza, quizá ir a Perú, quizá descubrir los incas, quizá aprender español, diversas cosas, ¿no? Lo he hecho así porque no podía olvidar la música, no podía olvidar la hoja de coca, no podía olvidar el agradecimiento a la Pachamama que actualmente se hace. Se hace actualmente en Perú, por ejemplo, ¿no? Es que tú lo sientes. Yo lo siento, a mí me gusta. Porque hay que ser honestos, hay que ser honestos. Yo lo siento. Yo he conocido comunidades en los que realmente esperan el mes de agosto para hacer el pago a la tierra. Tierra, Pachamama. Bueno, también tenemos lo de la religión católica, porque mucha gente pregunta ¿qué significa la Pachamama y qué significa Dios? ¿Dónde queda el catolicismo con todas estas creencias, ¿no? El hombre andino puede ser muy católico al mismo tiempo, pero nunca se va a olvidar de la Pachamama, porque la realidad es que gracias a la Pachamama pues pueden comer y pueden vivir. Entonces yo tengo muchísimo respeto, creo en la Pachamama, en la naturaleza, porque simplemente al observar pues está ahí, no es más que una filosofía, existe y nos da muchísimas cosas, el sol, la luna, las estrellas, ¿no? Es la naturaleza. Yo sí creo, y yo creo que esa es una inspiración. Yo solamente soy un medio para poder transmitir de una manera lúdica, una manera creativa, un mensaje para situarlo en cualquier parte del tiempo, pero también en el presente, y seguir caminando luego con esta enseñanza, ¿no?
o este pequeño pasaje que entretiene sutilmente sobre un idioma, una cultura, y como dijo Lenin, o sea, cualquier persona de cualquier edad lo puede leer. Fenêtre Magique, autor Melissa.